presenta WowMX.tv. ¿Cómo está, querida audiencia? Muy buenas tardes a todas y todos los que nos están viendo totalmente en vivo desde varias plataformas de WowMX, desde www.wowmx.tv, pero también en Facebook, en Twitter, estamos en YouTube, así es que muchas gracias. Yo soy Carol Orozco, me da muchísimo gusto que nos estén sintonizando en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Y bueno, en este lunes ustedes podrán ver, querida audiencia, que estamos ya en el estudio. Aztele TV o WowMX ahora ha dejado de estar transmitiendo ya vía Zoom, ya podemos regresar aquí al estudio y bueno, yo estoy feliz de que en esta primera emisión que tenemos en el estudio contamos con una presencia increíble de alguien que nos va a desahogar muchísimas dudas que tienen que ver con transparencia, con datos personales, pero además en este lunes increíble vamos a tener nuestras cápsulas maravillosas, nuestra cápsula literaria con la profesora experta en creación literaria, Eurídice Román de Dios, nuestro Cineminuto que se hace junto con la Cineteca Nacional a cargo del profesor investigador de la UAM Coajimalpa, Carlos Saldaña, nuestra cápsula académica que nos manda la doctora, la profesora investigadora del Colmex, del Colegio de México, Judith Domínguez, y por último, nuestra cápsula viajera que nos manda la página de internet Zorro por el Mundo a través de Bruno Fuchs. Así que gracias por estar acá con nosotros. Por supuesto, también agradecerle a todos y cada uno de nuestros patrocinadores, porque sin ustedes no podríamos estar transmitiendo totalmente en vivo. Y bueno, querida audiencia, como yo ya les dije, vamos a hablar acerca de la transparencia de los datos personales. El tema que traemos es los retos y la transparencia en la Ciudad de México. Para ello, a mí me honra tener aquí en el estudio al comisionado presidente del Info Ciudad de México, a Julio César Bonilla. ¿Cómo está, mi querido Julio César? Carol, muy bien. Muchas gracias por esta gentil invitación. Un saludo a tu amable audiencia. No, hombre, yo feliz, porque además sabemos que tienes siempre una agenda súper llena, pero que te hayas dado el espacio a estar aquí en Hilando Contextos, muchas gracias. Y bueno, vamos a empezar. Si te parece, también decirle al público que como estamos totalmente en vivo, si usted, querida audiencia, desea hacer alguna pregunta, algún comentario, como dicen, buzón de quejas, sugerencias, lo que quieran, por supuesto, acabamos de habilitar ahorita las llamadas telefónicas para que ustedes le hablen aquí al comisionado presidente, nos hagan llegar también por Facebook y por las redes sociales las preguntas que tengan. El teléfono, si ustedes quieren llamar, es el 55 63 06 84 44. Repito, 55 63 06 84 44. Así es que llámenos, por favor, hagan sus preguntas, sus comentarios por las redes. Y la primera pregunta, querido comisionado, que yo te quiero hacer es, a ver, platícanos de tu trayectoria, ¿no? ¿Cómo llegaste tú a ser comisionado? ¿Por qué te interesó este tema? ¿Cómo llegaste pues a hacerte experto en temas de datos personales y de esto de la transparencia? Cuéntanos de esa trayectoria. Pues a mí me parece que como toda o cualquier profesión, dedicarse a este tipo de temas implica necesariamente tener pasión y compromiso por lo que haces. Y cierto es, desde que yo estaba justamente en el bachillerato, como platicábamos tras bambalinas, me interesaron siempre los temas sobre democracia, participación ciudadana, política, derecho, y después ya en la licenciatura que decidí y afortunadamente opté por la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, me permití explorar ciertos temas que en el siglo XXI venían a romper ciertos paradigmas con relación a la estructura del derecho. Y esos eran tendencias emergentes como el derecho ambiental, el derecho electoral, el derecho de acceso a la información pública, que hasta el siglo XXI no habían sido tan explorados como otras tantas materias ya consolidadas dentro del derecho. Y es así que decido hacer una especialidad
termino la licenciatura, una especialización en Derecho Electoral, y la especialización en Derecho Electoral me abrió la mente en términos del derecho constitucional, que tiene muchos puntos de contacto con lo que hoy es el derecho de acceso a la información pública y la protección de los datos personales. Y es así que encuentro, además, como tú sabes, si hay una gran oportunidad en la Universidad Nacional, es encontrar, digamos, a quienes son los principales actores de la vida pública y privada en diversas materias. Y ahí tuve la fortuna de coincidir con más de uno de los que hoy son y siguen siendo mis grandes maestros y maestras, no solamente de la academia, sino de la vida y de la profesión, que me causaron en estos temas, y es a partir de ahí donde decido hacer en mi especialización, una tesis de investigación vinculada con el derecho de réplica. Y el derecho de réplica en procesos electorales irremediablemente me llevó a explorar otro tipo de derechos, como el de la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información pública y otros tantos que se vinculan con la materia que hoy desarrollamos. Oye, no, pues increíble tu trayectoria, muchas felicidades, porque además de la máxima casa de estudios, la UNAM, eso es increíble, y además, como dices tú, tras bambalina, me contabas que eras del CCH Naucalpan. CCH Naucalpan. Yo comentaba que de ahí son mis papás, ¿no? Creo que son cuarta, quinta generación, entonces bueno, un saludo a todos los CCHeros. Sí. Oye, a ver, querido, a mí también me gustaría, mira, mucha de la audiencia que nos está viendo, pues evidentemente no es abogada, ¿no? Ni sabe muchos tecnicismos, pero evidentemente para todas y todos es básico saber los temas de transparencia, ¿no? Es correcto. Es más, mencionando esto que dices de tras bambalinas, ahorita que llegaba el productor, que por cierto llegué temprano, hoy no me regaño, te comentaba, ¿no? Que él era de las personas que más escribía y Así quería es. saber datos, y que de repente, pues, como que el tema de la transparencia era algo muy fundamental dentro de su vida y dentro de los de su colonia. Entonces, en este caso, a mí me gustaría que en un lenguaje muy ciudadano pudiéramos empezar a hablar acerca de ciertas definiciones que son básicas, ¿no? O sea, que tú nos pudieras decir, a ver, ¿qué normativa tenemos? ¿Qué regulación hay a nivel nacional, a nivel internacional? Sí. ¿Cuáles son las definiciones básicas? ¿Qué son datos personales? ¿Qué es la transparencia? Y de esta manera, pues, ir construyendo esta gran charlita con café, que estamos felices de tenerte. No, hombre, Carol, mira, es que a mí me parece que este tema no podría ser de otra manera. Incluso hoy la consolidación del régimen institucional y normativo tiene que ver con muchas luchas sociales que dan origen a la construcción del derecho de acceso a la información pública y a la protección de los datos personales en una democracia moderna como la nuestra. Claro. La lucha social en México, la participación ciudadana, logró enfatizar estos conceptos transitados ya a la vía institucional. El origen tiene que ver con una gran reforma, la de 1977 en nuestro país. Una reforma madre que rompe todo el concepto democrático del país para habilitar a la democracia como hoy la conocemos en México. Recordemos que los años 70 fueron el punto cúspide de la concentración del poder por el viejo régimen o el viejo modelo de partido hegemónico. Recordamos la elección del 76, esto luego solamente como una aproximación. Claro. En el 76 solamente tuvimos un candidato a la presidencia en contienda. Imagínate la capacidad que tenía el régimen de aglutinar todo el espacio político de la República. En el 77 se dio cuenta el propio régimen que tenía que abrirse a la democracia real, a la democracia que le brindara a nuestro país las posibilidades que hoy tiene en el siglo XXI. Y me refiero es que en las universidades, en los barrios, en los pueblos, en las comunidades, había una alta expectativa por abrir la democracia. Abrir la democracia a todos los sectores que hasta ese momento no tenían voz. Y en 1977 significó este punto de partida que también logró la incursión de una frase en el sexto de la Constitución que decía más o menos así, el derecho de acceso a la información será garantizado por el Estado. Y entonces este modelo que originalmente estaba pensado para un ejercicio de libertad de expresión, una prerrogativa a partidos políticos y actores de la contienda electoral, se fue transformando hasta convertirse en un derecho humano, que es una parte que quiero compartir contigo y con nuestro auditorio. El derecho de acceso a la información pública es una institucionalidad, sí, es una normativa reglamentaria del sexto constitucional también, pero es por sobre todo un derecho humano de carácter fundamental. Oye, que además eso que tú dices es como dices tú, básico, ¿no? O sea,
entender que la transparencia es un derecho humano, Así es. entender que además viene de estas luchas también de mucha ciudadanía que salió, que protestaba, ¿no? De este gran deseo de que hubiera democracia. Así es. ¿No? Ahora, se nos está yendo el tiempo rapidísimo, ya el productor me está diciendo, córtale porque hay que ir a este corte comercial, querido Adelante. Julio César. Entonces, audiencia, no se vayan, estamos aquí en Hilando Contextos con el comisionado presidente del Info Ciudad de México y vamos, por supuesto, con nuestra cápsula literaria. Así es que aquí seguimos. Muchas gracias por sintonizarnos totalmente en vivo. Hola, amigas y amigos de Hilando Contextos. Un texto no solamente se construye de sentimientos, sino también de experiencias. Para escribir mejor, sin duda es importante recorrer ciudades y conversar con diversas personas, recorrer con atención objetos y cosas. En la lectura y escritura, un texto se arma con palabras que reverberan en la mente porque tienen una sonoridad que crea una imagen y una lógica interna que comunica. Nos permiten crear un tiempo y un espacio de vida que nos hace viajar constantemente. Los invito a intentar escribir lo que quizás escribirían si solamente escribieran. Suena repetitivo, pero intentar la escritura es un ejercicio de liberación y catarsis que nos permite reencontrarnos y reconstruirnos en el viaje constante de las palabras. La literatura es una forma de utopía, donde escribimos lo que de pronto recordamos como si en efecto fuese realidad. De una u otra forma, reinventamos la realidad con el recuerdo. Justamente en el momento de estar escritas se realizan, configuran realidades para los lectores. Hoy les voy a leer un fragmento de un poema que se llama Territorios del Agua. Tiene un epígrafe de Jorge Luis Borges que dice así: toda gran creación es un acto amoroso. No hables a menos que puedas mejorar el silencio. El poema dice así: abrir el pecho, el sol con una mano, bajar al centro de la tierra, recibir sus vibraciones, llegar a las inmensidades azules del planeta, ser columna vertebral y cósmica, observar la iridiscencia, el arco iris, caminar sobre el aire, girar, girar, llegar al resplandor, perderte en la blancura de tu esencia, ser luz, ser paz, ser nada. Si de tus manos, gaviota, nace el agua que habita los cuerpos de los navegantes, el océano es la fuente inagotable, gota a gota configura gigantes que todos nos volvemos al sentir el silencio. El poema dice así: abrir el pecho, el sol con una mano, bajar al centro de la tierra, recibir sus vibraciones, llegar a las inmensidades azules del planeta, ser columna vertebral y cósmica, observar la iridiscencia, el arco iris, caminar sobre el aire, girar, girar, llegar al resplandor, perderte en la blancura de tu esencia, ser luz, ser paz, ser nada. Si de tus manos, gaviota, nace el agua que habita los cuerpos de los navegantes, el océano es la fuente inagotable, gota a gota configura gigantes que todos nos volvemos al sentirnos amados. Luz de la tiniebla, haz milagros. El amor todo lo llena con sus pasos, halo que nos protege y no hay figura que trasmine su delicado poder. Interna resonancia que nos hace soñar tranquilos, palpitantes, gota a gota, anchos. Muchas gracias. Hasta pronto. Hola, amigas y amigos de Hilando Contextos. Un texto no solamente se construye de sentimientos,
sino también de experiencias. Para escribir mejor, sin duda es importante recorrer ciudades y conversar con diversas personas, recorrer con atención objetos y cosas. En la lectura y escritura, un texto se arma con palabras que reverberan en la mente porque tienen una sonoridad que crea una imagen y una lógica interna que comunica. Nos permiten crear un tiempo y un espacio de vida que nos hace viajar constantemente. Los invito a intentar escribir lo que quizás escribirían si solamente escribieran. Suena repetitivo, pero intentar la escritura es un ejercicio de liberación y catarsis que nos permite reencontrarnos y reconstruirnos en el viaje constante de las palabras. La literatura es una forma de utopía, donde escribimos lo que de pronto recordamos como si en efecto fuese realidad. De una u otra forma, reinventamos la realidad con el recuerdo. Justamente en el momento de estar escritas, se realizan, configuran realidades para los lectores. Hoy les voy a leer un fragmento de un poema que se llama Territorios del Agua. Tiene un epígrafe de Jorge Luis Borges que dice así: toda gran creación es un acto amoroso. No hables a menos que puedas mejorar el silencio. El poema dice así: abrir el pecho, el sol con una mano, bajar al centro de la tierra, recibir sus vibraciones, llegar a las inmensidades azules del planeta, ser columna vertebral y cósmica, observar la iridiscencia, el arco iris, caminar sobre el aire, girar, girar, llegar al resplandor, perderte en la blancura de tu esencia, ser luz, ser paz, ser nada. Si de tus manos, gaviota, nace el agua que habita los cuerpos de los navegantes, el océano es la fuente inagotable, gota a gota configura gigantes que todos nos volvemos al sentir el silencio. Pues ya estamos de vuelta, querida audiencia, aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Yo soy Carol Orozco. Les recuerdo que estamos totalmente en vivo desde todas nuestras plataformas, por YouTube, por Facebook, por Twitter, por supuesto por www.guauemx.tv, y además tenemos abierto todas las preguntas que quieran hacer. Nuestro teléfono, que es el 55 63 06 84 44. Llámenos, porque estamos aquí con el tema de la importancia de la transparencia y los retos de la transparencia en la Ciudad de México, nada más y nada menos que con el comisionado presidente del Info Ciudad de México, Julio César Bonilla. Y bueno, mi querido Julio César, a ver, en el corte pasado, sí, pues tú nos hablabas de tu trayectoria y además, antes de que yo te interrumpiera, porque el productor me decía, córtale, sí, pues tú nos decías que la transparencia es un derecho humano, ¿no? Sí. Y cómo hemos ido avanzando a través de la democracia. Entonces, en este bloque a mí me gustaría que nos siguieras platicando de cómo se ha consolidado este derecho humano, que nos dijeras un poquito, repito, en un lenguaje ciudadano, cuáles son las definiciones básicas, sí, que ocupamos, que nos dijeras también cómo van los números, cómo, sí, están las cifras, los datos duros en la transparencia, y sobre todo estos datos duros, cómo fueron con la pandemia. Claro. Y finalizar con la regulación a nivel nacional e internacional. Sí. ¿México es punta de lanza, no es punta de lanza? ¿Cómo estamos? Si aplicáramos el derecho comparado, ¿cómo vamos? Entonces, el uso de la voz es tuya, querido. Muchísimas gracias, Carol. A ver, es un tema muy extenso, porque además debo decirte que abarcamos o tenemos la tutela de dos derechos fundamentales, el de acceso a la información pública y el de la protección de los datos personales. Uno consagrado en el 6º de nuestra Constitución y el otro en el 16. Son dos principios diversos. Uno, el de la máxima publicidad, y el otro, el de la máxima privacidad. Para muchos dirán, bueno, son derechos en colisión. Sí, sí lo son. Las autoridades garantes como la nuestra muchas veces tienen que realizar ejercicios de interpretación, argumentación y ponderación al momento de resolver nuestros casos. ¿Cómo está la cosa hoy en día en el siglo XXI?
A ver, debemos tener claros, todas y todos, nuestra audiencia, incluso en la región latinoamericana, que estamos rompiendo paradigmas. El acceso a la información pública y la transparencia representan auténticos triunfos democráticos y auténticos valores de la República. No podemos entender a las sociedades modernas sin estos dos ingredientes. Claro. El de la transparencia, el acceso a la información pública y el de la protección de los datos personales. ¿Por qué? Porque estos elementos ayudan determinantemente a facilitar el ejercicio de rendición de cuentas, el combate a la corrupción y naturalmente un gobierno abierto, un gobierno transparente, un gobierno más legitimado frente a sus ciudadanos. Ahí radica la importancia del acceso a la información pública y la transparencia en pleno siglo XXI. Rompemos paradigmas y en pleno siglo XXI nadie puede escapar a la transparencia. No, claro. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que todo el aparato estatal está siendo observado por la ciudadanía y qué bueno. Es decir, estamos rompiendo los paradigmas que dieron origen incluso a instituciones como la nuestra. Antes, y tú lo sabes, incluso era una tradición del Imperio Romano y una tradición que se fue consolidando con la construcción de los estados nacionales. El Estado tenía información resguardada y la información era un asunto de élites. El acceso a la información pública, el acceso a la información era un asunto de unos cuantos. Hoy, en la conversión a los estados constitucionales y democráticos, la información ya no es más un asunto de élites. Es un asunto de ciudadanos y de ciudadanas de toda la República para que se empoderen sus propios proyectos. Y en la conversión a los estados constitucionales, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer también los diversos proyectos de nación que muchos teóricos europeos han descrito en el nuevo constitucionalismo. ¿Quiénes son estos centros de poder? Ustedes, las mujeres, los indígenas, la diversidad sexual, las personas con discapacidad, los migrantes, los jóvenes y los niños, que siempre han estado ahí y que la igualdad jurídica era prácticamente una ficción cuando lo empatabas con la realidad. Hoy, ¿qué tenemos que hacer con el acceso a la información pública? Todos estos centros de poder también tienen el derecho de acceder a la información pública y tomar mejores decisiones en momentos tan críticos o en momentos tan complejos como los ocasionados por una pandemia como la que aún de manera desafortunada estamos atravesando, por momentos otros también complejos como son desastres naturales, en momentos en donde la información debe estar ordenada, ser útil y tiene que llegar a la información a la ciudadanía en tiempo real. ¿Qué hemos hecho en la capital para facilitar estos procesos? Desde el Info Ciudad de México establecimos con el gobierno de la Ciudad de México, con el Poder Ejecutivo y con el Poder Judicial y el Parlamento, una práctica de gobierno abierto que ha funcionado muy bien. Apertura de micrositios en tiempo real. Aprovechamos, igual que ustedes, todos los temas digitales para que en las redes digitales, en el Internet, tengamos un repositorio con información útil, ordenada y completa que le facilitara a la ciudadanía de esta gran capital qué estaba sucediendo con la pandemia. Y no solamente en el apartado de contrataciones, sino en el apartado ejecutivo. ¿Cuáles eran las zonas de más alto contagio? ¿Qué se estaba haciendo en el transporte colectivo para contener la infección? ¿Qué estaba sucediendo con ciertas zonas de la metrópoli relacionadas con el COVID? Etcétera. Toda esta información se depositó en tiempo real. Quiero reconocer que el gobierno de la Ciudad de México ha tenido la capacidad de abrir información y de comprometerse con una agenda que es la transparencia muy importante. Lo mismo el Congreso de la Ciudad de México y lo mismo el Poder Judicial de la capital. Oye, que además eso es básico, porque de repente como ciudadanas, como ciudadanos, yo te confieso, ¿no? Cuando digo, no puede ser, a mí me arde cuando dicen esta se clasifica como reservada, confidencial, porque digo, oye, a ver, si partimos de ese principio que tú señalas de máxima publicidad, ¿por qué está pasando? Pero bueno, esta parte que tú nos dices, ¿no? Ese gran reto que ustedes tienen. Ahora, dime en cifras duras, otra vez, tristemente, el productor me está diciendo, tienes 3 minutos, claro, entonces a ver, cuéntame cuáles son los datos duros que tienen de antes de la pandemia, de después de la pandemia. ¿Qué hicieron ustedes? Dijiste, ¿no? Estamos a través de las redes sociales con esta pandemia. Tuvimos que aperturarnos más a las TICs, a las tecnologías de la información. Pero en datos duros, ¿cómo están? Rápidamente y para que vean en términos concretos cómo ha evolucionado este derecho en la ciudad a partir de la designación de este nuevo pleno en diciembre de 2018. Hacia 2019, en un momento sin pandemia, llegamos a las 155,733 solicitudes. Wow. Eso es una explosión de solicitudes y de participación ciudadana. En 2020, ya en plena pandemia, con 110,260. Este año vamos a cerrar prácticamente con 100,000 solicitudes en la capital del país.
Esto significa que a pesar de las condiciones de la pandemia que fueron críticas para todo el mundo y que pararon la vida pública del planeta, el acceso a la información pública se convirtió en una auténtica herramienta que facilitó la resolución de asuntos vinculados con el mismo para su atención. Mesas de trabajo especializadas, asesoría técnicas especializadas, la apertura de micrositios. Echamos al mundo digital a andar con las aplicaciones móviles del Info Ciudad de México. Todas las sesiones fueron digitales. Es decir, estas mesas de trabajo con el Parlamento, con el Poder Judicial, con la Jefatura de Gobierno, facilitaron el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, mismos que nunca fueron parados en la Ciudad de México. Oye, eso es algo increíble, porque además yo no sabía, te confieso, esa cantidad tan impresionante. Sí. O sea, es decir, muchas veces los ciudadanos decimos, no, con la pandemia todos cerraron, pararon, seguro ya no hicieron nada. Entonces, tú ahorita nos estás diciendo, oye, no, espérate, dentro del Info, ¿no? Sí. Sí hicimos algo. Ahora, a mí algo que me gustaría que nos platicaras un poquito es de la naturaleza jurídica, ¿no? Del Info. Muchas veces las personas que no estamos dentro de la política, que somos ciudadanos comunes y corrientes, tenemos esa duda porque hay muchos medios de comunicación que de repente tergiversan, ¿no? La información. Entonces, en el caso de ustedes, ¿son un órgano autónomo? ¿Qué son? Somos un órgano constitucionalmente autónomo que naturalmente tiene una categoría específica dentro del mapa institucional de México. Nosotros tenemos este nivel de autonomía constitucional justamente como un espacio especializado para el acceso a la información pública y la protección de los datos personales. Pero Carol, y qué bueno que lo señalas, autonomía no significa que institutos como el nuestro tengamos un papel de oposición o de oficialismo. Al contrario, es un papel de perfeccionamiento del ejercicio público del poder y de la participación ciudadana. Estamos justamente en el centro como un espectro, como un umbral que cobija tanto a las instituciones como a la ciudadanía, prevaleciendo naturalmente el interés público. No, hombre, maravilloso. Pues, querido, otra vez otro corte comercial. Querida audiencia, no se vayan. Estamos aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Vamos a este corte comercial y a nuestro Cine Minuto. .tv. Wow MX.tv.
Oigan, como cada año en wowmx.tv nos unimos a apoyar a causas nobles y en esta ocasión vamos a estar recolectando pañales para adultos. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Luz Azteca, una asociación civil dedicada al cuidado del adulto mayor. Una de las características más importantes de llegar a la tercera edad es la pérdida de la continencia urinaria y fecal, la cual genera humedad y lesiones en la piel. Por esta razón, para nosotros es sumamente importante solicitar el apoyo de pañales, los cuales son de 3 tipos. Es el pañal para cubrecama, que es para mantener al paciente seco durante la noche; el pañal tipo calzón, que es para aquel paciente que todavía llega a contener en ocasiones su necesidad, sin embargo esa manera de prevención; y el pañal anatómico, que es para aquellos pacientes que ya no pueden contener en ningún momento su necesidad. Pueden traernos a Santander 59 en la colonia Insurgentes Mixcoac, en horarios de oficina, para que nosotros los recolectamos y los entregamos a esta casa que atiende a adultos que no tienen la posibilidad de tener atención y que ellos y ellas los atienden. Luz Azteca agradecería poder contar muchísimo con su apoyo y ellos también lo agradecerán. Muchas gracias. Las dos les invitamos a unirse a esta noble causa y apoyar en este fin de año a Casa Luz Azteca. wowmx.tv. Pues ya estamos de vuelta, querida audiencia, aquí totalmente en vivo en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Yo soy Carol Orozco, agradecer por supuesto a todos y cada uno de nuestros patrocinadores, porque sin ustedes no podríamos estar transmitiendo en esta ocasión. Gracias por estar en Facebook, en Twitter, también por supuesto en nuestra plataforma de www.wowmx.tv, en YouTube. Y bueno, aquí continuando con el comisionado presidente del Info Ciudad de México, Julio César Bonilla. Julio César, yo te decía en el corte pasado que mucha gente, ¿no?, cuestionamos qué onda con la autonomía del Info, ¿no? Sí. Muchas personas consideran que ya ustedes están vendidos, que en realidad solamente están con los intereses del gobierno actual, que pues además ya con esta postura de que se quiere desaparecer. Entonces, ¿cuál es tu posición? A ver, tu perspectiva, ¿cuál es? Ayuda, acláranos, querido, por favor. A ver, primero decirte, Carol, que el ejercicio, la libertad de expresión es un valor central también de la democracia. Y que se vale disentir y que se vale cuestionar y criticar, y qué bueno. Vivimos en un estado democrático en el que se tienen que permitir la libertad de posiciones en pluralidad. Lo cierto es lo que te decía hace un momento: el ejercicio de los órganos constitucionalmente autónomos siempre tienen que estar marcados por especialización, autonomía e independencia. Pero eso no significa, querida Carol, que nos mantengamos al margen o seamos una isla dentro del aparato estatal. A mí me parece que eso sería un error. Por eso te lo decía hace un momento. No podemos actuar ni como oposición y tampoco como oficialistas. Nuestro margen de actuación dentro del mapa institucional siempre tiene que ser justamente en el mapa constitucional, favoreciendo ¿qué? Los principios, los valores y los ejes rectores de la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales. Si no logramos tener, como se ha hecho en la capital del país, y me parece bien, un nivel de coordinación muy intensa con los ya 150 sujetos obligados, difícilmente podremos acceder a los niveles de transparencia que hoy existen en la capital del país, porque las instituciones del Estado mexicano, todas, incluidas las constitucionalmente autónomas, están para perfeccionar el poder y también para fortalecer y generar más virtudes a la ciudadanía. No, claro. Ahora, a mí me llama la atención y me gustaría saber tu opinión. Es pregunta súper obligada, mi queridísimo, porque, mira, muchas de las personas están cuestionando mucho. Yo te confieso que soy una de las que digo, a ver, aclárenme, ¿no? Sí. No sé, aclárenme. ¿Qué está pasando o cuál es tu perspectiva respecto al decreto que sacó el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde señala que es un asunto de seguridad nacional sus obras? Entonces mucha gente dice, esto es antidemocrático, estamos regresando a unas épocas que no debemos regresar, esto es una falta de transparencia. ¿Cuál es la postura del comisionado? Mira, aunque no es jurisdicción nuestra, me permito hacer esta exposición. Como lo dije hace un momento, nosotros tutelamos 2 derechos fundamentales: el de acceso a la información pública y el de la protección de los datos personales. Y naturalmente son derechos en colisión. Uno, la máxima privacidad, y otro, la máxima
privacidad y publicidad. ¿Qué significa esto? Que todos los derechos humanos, y eso no lo digo yo, lo dice la teoría de los derechos fundamentales del siglo XXI, ningún derecho humano en una sociedad democrática es absoluto. Hay límites al ejercicio del derecho de acceso a la información pública y hay límites al ejercicio de la protección de los datos personales. Naturalmente, los límites deben ser o deben tener una regularidad democrática y formar parte de una normativa específica. Hay que decirlo, los límites al ejercicio del derecho al acceso a la información pública están debidamente reglamentados en la Ley General de la materia. Y ahí se establecen cuáles son los casos en que la autoridad o un sujeto obligado puede invocar la clasificación de determinada información. Y si esa información está vinculada con seguridad nacional, naturalmente el órgano garante, cuando llegue a su jurisdicción, en este caso el INAI, tendrá que determinar si en efecto, bajo un nivel de interpretación y de argumentación jurídica, se está realizando o no, o colmando el extremo de los principios. Y si no es así, aperturar. Pero si en efecto se están colmando los principios o límites al acceso a la información pública, pues acudir justamente a lo que establece la propia ley reglamentaria de la materia. Como siempre lo he dicho, son temas susceptibles de crítica y de participación ciudadana y que sigan existiendo. Lo cierto es que no podemos tampoco como órganos garantes superar los contenidos constitucionales ni reglamentarios de nuestra materia. No, por supuesto. Oye, a ver, y en temas, por ejemplo, de la regulación de México, ¿cómo estamos con la regulación de otras partes del mundo? ¿Hay buenas prácticas internacionales respecto al tema? ¿México la sigue? ¿La Ciudad de México la sigue? ¿Cómo estamos? Cuéntanos de eso. México, puedo decirte que ha destacado por su participación a nivel internacional en esta materia. México ya forma parte muchos de los institutos, pero te hablaré del Info Ciudad de México y del INAI. Formamos parte de las dos redes más importantes en nuestras materias. La Red Iberoamericana en materia de protección de datos personales. De hecho, formamos parte, y este año es un buen mensaje para toda la región, que México ocupa hoy la presidencia de la Asamblea Global sobre Privacidad o en materia de privacidad, y esa es una muy buena noticia en materia de protección de datos personales. Claro. Pero también formamos parte de la Red Iberoamericana en materia de acceso a la información pública, lo que nos permite compartir muchas buenas prácticas y experiencias institucionales y normativas con nuestros pares de toda Latinoamérica y también de Europa, particularmente con España. Y eso nos ayuda a identificar cuáles son los puntos de avance, de contacto, pero también cuáles son los retos para la región. De hecho, en estas reuniones regionales o iberoamericanas tenemos la oportunidad de establecer mesas de trabajo y compartir las buenas prácticas. Y debo decirte que la normativa en México sobre la materia es muy avanzada. Y eso da cuenta también del compromiso que hay, no solamente de las instituciones, sino de la sociedad de hacer o de ser parte de una transformación democrática que el siglo XXI lo necesita. México está llamado a dejar ya de lado la opacidad, la falta de rendición de cuentas, la corrupción y naturalmente todo lo que tiene que ver con la opacidad y por tanto la arbitrariedad. México hizo un llamado desde la ciudadanía a consolidar institucionalmente estos órganos garantes y toda su normativa. No podemos dar un paso atrás. Estamos tutelando derechos humanos, pero también estamos defendiendo triunfos democráticos y valores de la República. No, que además eso es fundamental, porque si con esto no se ayuda a combatir la corrupción, no se ayuda con este principio que tú señalas de máxima publicidad, pero también de la privacidad a final de cuentas, y que sea de una manera integral con esa regulación en avanzada que comentas que tiene México y en este caso ahorita la Ciudad de México, pues definitivamente no se va a avanzar. Otra vez nos tenemos que ir a un corte comercial, pero yo te quiero dejar la pregunta, mi querido, para que regresando pues nos hagas favor de contestarla, y es, a ver, a mí me gustaría que la audiencia supiera, ¿no? Como un tema que quizá la audiencia va a decir, qué chismosa es Carol Orozco, pero mira, a mí me encantaría que nos platicaras quiénes son los sujetos obligados que están en el top 10, quiénes no, porque históricamente se ha dicho, ¿no? Sí. Que de repente muchas instituciones decían, híjole, no, yo no quiero contestar las infos, ¿no? Y mucha gente, por eso los ciudadanos nos íbamos a recursos. Entonces ahí que nos cuentes un poquito de esos datos duros para balconear y también para felicitar, por supuesto, a los sujetos obligados de la Ciudad de México que están en el top 10. Y bueno, querida audiencia, vamos a este corte comercial. Estamos totalmente en vivo. Les recordamos, vamos ahorita a nuestra cápsula académica con la doctora, la profesora investigadora Judith Domínguez. Y bueno, regresamos, estamos aquí en Hilando Contextos.
Hola amigos de Hilando Contextos. Soy Judith Domínguez, profesora investigadora del Colegio de México, y en esta cápsula académica quiero contarte sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Recientemente salió una noticia en los periódicos. El pueblo yaqui, que es un pueblo indígena en el estado de Sonora, administrará su agua. Esta es una de las acciones que derivan de un acuerdo que el año pasado el presidente de la República emitió para que inicie el proceso de reconocimiento de sus derechos como pueblo originario que por muchos años le ha sido negado. Administrar su agua es una de sus demandas principales. ¿Por qué? Porque consideran que han sido despojados de este y otros recursos naturales por el Estado o por acciones del Estado en cualquier orden de gobierno, sea el gobierno federal, el gobierno estatal o inclusive pudiera ser el orden municipal. Este es un hecho recurrente en muchos pueblos indígenas. Si el Estado no le da la protección que conforme a los convenios internacionales México se ha comprometido, pueden acudir a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las que se exponen sus argumentos, las violaciones que consideran a sus derechos territoriales, y uno de ellos, el más recurrente y uno de los más importantes para concretar sus derechos, es el de la consulta indígena libre, previa e informada. Generalmente, por este tema, por la falta de una consulta para decidir sobre sus recursos naturales o sobre acciones en su territorio, llega a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después de muchos años de análisis y de revisión de los argumentos de todas las partes, la Corte emite una resolución. En la mayoría de los casos ha protegido no solo a los derechos indígenas y a los pueblos originarios y tribales de México, sino de toda Latinoamérica. Esta es una acción muy importante que te invito a revisar, pues es el antecedente para reconocerlos plenamente como pueblos, como comunidades indígenas que ejercen sus derechos en la misma igualdad en la que hacemos los que habitamos en las ciudades. Te invito a seguir la siguiente cápsula académica. Muchachos, comadres, como cada año, WowMX.tv está apoyando bonitas causas. En esta ocasión apoyaremos a la Casa Luz Azteca. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Luz Azteca, una asociación civil dedicada al cuidado del adulto mayor. Una de las características más importantes de llegar a la tercera edad es la pérdida de la continencia urinaria y fecal, la cual genera humedad y lesiones en la piel. Por esta razón, para nosotros es sumamente importante solicitar el apoyo de pañales, los cuales son de 3 tipos. Es el pañal para cubrecama, que es para mantener al paciente seco durante la noche; el pañal tipo calzón, que es para aquel paciente que todavía llega a contener en ocasiones su necesidad, sin embargo esa manera de prevención; y el pañal anatómico, que es para aquellos pacientes que ya no pueden contener en ningún momento su necesidad. Solo hay que traerlos aquí en Santander número 59, en Insurgentes Miscuac. Aquí los esperamos para llevarles mucho amor a nuestros viejecitos. Luz Azteca agradecería poder contar muchísimo con su apoyo, y ellos también lo agradecerán. Muchas gracias. WowMX.tv. Pues ya estamos aquí en el último corte de Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Muchas gracias, querida audiencia, por seguir con nosotros totalmente en vivo desde www.wowmx.tv, asimismo en Facebook, en Twitter, en YouTube. Estamos en esta gran entrevista con el comisionado
presidente del Info Ciudad de México, Julio César Bonilla. Y bueno, querido Julio César, ya en este último bloque, yo te dejé una pregunta, ¿no? Antes de irnos al corte comercial, que era, pues que nos platicaras un poquito cómo está el tema del top, ¿no? Del top 10 en la Ciudad de México de los sujetos obligados. Y que además a mí me gustaría que nos platicaras un poco de los convenios de colaboración que han estado teniendo, con qué instituciones y cuál ha sido el objetivo. Asimismo, que nos platiques cuál han sido los mayores retos que tú, desde que has tomado cargo en esta gestión, has tenido a cargo del Info Ciudad de México, qué eventos tienen próximamente. Y bueno, yo creo que con eso, queridísimo, se nos va el tiempo rapidísimo. El uso de la voz es tuya. Se nos ha acabado el tiempo. Mira, qué maravilla de regresar a este auditorio para presenciar este evento. Además, el día de hoy, o como un día de hoy, pero hace ya 44 años, se publicó en el Diario Oficial de la Federación esta reforma al artículo 6 de la Constitución que da origen y vida al derecho de acceso a la información pública. Mira, nada es casual en la vida. Exacto, qué alegría. Mira, la Ciudad de México se ha caracterizado por ir avanzando en la tutela de estos dos derechos y el top de los sujetos obligados ha variado mucho de 2018 a la fecha. Lo cierto que, y te la daré por los tiempos que tenemos apenas en este momento, que durante la pandemia, ¿quiénes fueron los 10 sujetos obligados con mayor número de solicitudes en la capital del país? Naturalmente la Secretaría de Salud, seguida por el Fideicomiso de Educación Garantizada de la Ciudad de México, los Servicios de Salud Pública, el Fondo para el Desarrollo Social, la Secretaría de Administración y Finanzas, la Secretaría de Gobierno, la Jefatura de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México y la Alcaldía Álvaro Obregón. Y con naturalidad, aparece en el mapa de los sujetos obligados con mayor incidencia todos los vinculados con la contención de la pandemia. ¿Quiénes son los sujetos obligados? El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los fondos públicos, los fideicomisos, los sindicatos, los partidos políticos, las personas físicas o morales que realicen actos de autoridad o reciban algún recurso público. Eso es importante que lo sepan. Nosotros hemos actualizado ya el listado de sujetos obligados en la capital del país y ya son 150 en la capital. Eso representa que el espectro de la transparencia, naturalmente impactado al modelo democrático que tenemos en la ciudad para perfeccionarlo. Y este año, además, como ustedes saben, y qué bueno que me lo permites decir, son los 15 años del instituto. Hace 15 años el instituto apareció en el paisaje institucional de la capital del país para fortalecer nuestra democracia. Y el papel me parece que se ha cumplido bien, y no lo digo por mí, sino por todo el equipo de trabajo, por la coordinación que hemos tenido con los 150 sujetos obligados y por el índice de participación de la gente en esta materia. Estamos a nivel nacional solo por detrás del INAI, wow, como la autoridad garante en la materia que tiene mayor número de solicitudes en materia de acceso a la información pública y naturalmente un mayor índice de resolución de asuntos en la materia. Los convenios más relevantes que hemos firmado de 2018 a la fecha con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el Congreso de la Ciudad, con el Poder Judicial, con la Jefatura de Gobierno de la capital, con las 16 alcaldías, convenio que por cierto estamos a punto de renovar, tanto con el Congreso como las alcaldías. Estos instrumentos han servido para fortalecer la transparencia en la capital. Los principales retos que encontramos en 2018 en la materia y que tenían un déficit muy claro en el cumplimiento. En 2018 encontrábamos alta rotación de personal, falta de profesionalización en las unidades de transparencia y falta de presupuesto. Hay que decir que al cabo de 3 años esto se ha corregido y ha mejorado prácticamente en todos los sujetos obligados la capacidad de respuesta. Donde tenemos un déficit, y lo tengo que decir, en materia de sindicatos y de partidos políticos en la capital del país. Ahí hace falta una mayor incidencia por parte de nuestra institucionalidad y de la gente para regularizar democráticamente los preceptos que establece la Constitución y las leyes en materia de transparencia. Recursos de revisión. Este es un índice que marca también con mucha claridad cuál ha sido el compromiso de la ciudad en términos globales con la transparencia. Arrancamos en 2019 con 5,832, un índice muy elevado de medios de impugnación. Pasamos a 2020 con 2,299 y llegamos a 2021 con 2,205. Eso tiene que ver también con la pandemia, pero también con el compromiso de los 150 sujetos obligados en la capital del país para mejorar la capacidad de la transparencia.
Con esto estamos hablando de que estamos cumpliendo con el piso mínimo de los valores de la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales. El reto hacia el futuro, primero, es mantener esta estrategia para los 150 sujetos obligados, para las alcaldías, para el Congreso, para la jefatura de gobierno, para el Poder Judicial y transitar a los modelos que a nivel global se están diseñando y perfeccionando. Estoy hablando de gobierno abierto, estoy hablando de parlamento abierto, estoy hablando de justicia abierta y con ello de transparencia proactiva. ¿Para qué? Para que los beneficios de la transparencia sean más útiles, más efectivos y regulen con toda claridad la vida en su impacto de cada una de las ciudadanas y los ciudadanos de esta gran capital. Cierro diciendo esto, Carol. El origen de la transparencia es un origen social, es un origen ciudadano. El origen y el destino de la institucionalidad como la nuestra son las personas y nada más que las personas. No, y felicidades por esos 15 años. La verdad es Sí. que yo creo que, querido Julio, para ti ha sido una de las mejores épocas de tu Sin vida. duda alguna. Ser pues el comisionado presidente, ¿no? La vida bien dicen que nos va llevando a cada quien donde Sí. nos corresponde y definitivamente pues que tú estés a cargo del Info pues ha fortalecido esa institución. Muchas gracias. Como todo hay grandes retos que tú señalas que Sí. debe de haber. Inclusive decirle a la ciudadanía, recordarles que nosotros dimos el teléfono y las redes sociales. Por el corto tiempo no hemos podido leer ninguna de las preguntas, pero decirles que por supuesto se las vamos a hacer llegar, te las vamos a hacer Muchas llegar, querido gracias, Julio, Caro. para responderles a cada uno. Y dentro de las, ahora que en el corte que yo estaba leyendo Sí. como las preguntas, estaba viendo que hay gente que preguntaba, oiga, se ve que son sujetos obligados, porque así de, ¿nos puede, por favor, ampliar los plazos del recurso, no? Sí, sí, sí. Entonces ahí para que tú les vayas Sí, por respondiendo supuesto. y vayan viendo. Otros nos están preguntando mucho de ¿cuándo van a abrir las capacitaciones? Entonces yo creo que a lo mejor valdría la pena aclarar de lo que tú me decías, es que Sí. no es que hayan estado cerrados, No, sino las no. capacitaciones fueron en otro sentido. Sí, pero igual ahí digitales. recordarles a cada uno que bueno, les vas a estar respondiendo. Sí, por supuesto. Y a mí me gustaría también que nos platicaras qué próximos eventos tienen ustedes. A ver, muy importantes, el cierre de estos primeros 3 años. El próximo jueves 9 de diciembre a las 5 de la tarde estaremos transmitiendo en vivo para toda la capital del país y para el país entero el informe de actividades de estos 3 años, en donde vamos a rendir el informe por parte de la presidencia, pero también en coordinación con mis colegas comisionadas Mari Carmen Nava, Marina Alicia San Martín, Rodrigo Arístides Guerrero y Laura Liceda Enrique. Somos un colegiado que ha venido a revitalizar el ejercicio de la transparencia y que me parece, no me parece, es una realidad. Hoy la Ciudad de México y particularmente el Info Ciudad de México ocupa el sitial que históricamente ha ocupado en la República como el órgano garante de la capital del país, ni más ni menos. Somos eso. Si nosotros como actores institucionales no tenemos esta convicción, difícilmente hubiésemos alcanzado los logros de este primer trienio. Insisto, no me estoy echando a la hamaca ni las campanas al vuelo. Hemos tenido avances y avances muy importantes, pero frente al paisaje institucional de la capital aún hace falta mucho por hacer. Pero de momento, muchas gracias y a todos y todos por esta oportunidad. Ahora, Julio, dinos otra vez, es el jueves 9 de diciembre. Jueves 9 de diciembre a las 17 horas. A las 17 horas. Ahora, si la gente lo quiere estar viendo en ese día adelante, pero si, por ejemplo, hay gente que tiene interés en seguirte a ti en tus redes sociales o de escribirles al Info, ¿cuáles son los datos de contacto que pudiéramos tener? En Twitter y en Facebook me van a encontrar como Julio C. Bonilla G. Es tan sencillo como eso. Y en la página del Info, info.cdmx.org.mx, ahí estamos para la disposición de todas y todos ustedes. Ahora, pregunta obligada ya en estos minutitos que nos quedan, pero la verdad no quiero que te vayas sin hacerla aquí al aire. Te la podría hacer todas bambalinas, querido, pero la verdad lo quiero hacer ahorita. ¿Cómo te visualizas tú después de esta gran gestión o después de esta encomienda que tú tienes al frente del Info Ciudad de México? Pues desde el modesto concurso de mis esfuerzos, seguir trabajando de manera muy fuerte, de manera contundente en beneficio de esta gran capital. La Ciudad de México nos ha permitido realizar esta administración y la Ciudad de México seguramente también necesitará la consolidación de muchos procesos. Y ahí yo me veo como desde hace ya más de 25 años en estos asuntos, luchando, primero desde las calles, después desde la universidad y ahora desde las instituciones, por ir perfeccionando todos los espectros de nuestra democracia hasta lograr una capital, como siempre lo he dicho, que sea ejemplo en materia de transparencia para todo el país, parafraseando a Carlos Fuentes, que sea la región más transparente de la República y que seguro
vamos a lograrlo más temprano que tarde. Pues esperemos que así sea. Pues ahora sí se nos ha ido el tiempo rapidísimo. Muchísimas gracias, Julio César Bonilla, por Muchas estar aquí gracias. en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Yo quiero agradecer de sobremanera, por supuesto, al productor y a los dueños del canal que nos permiten regresar totalmente en vivo. Gracias a ustedes también, audiencia, por su preferencia, porque en el mes de octubre, en el mes de noviembre, quedamos en primer lugar dentro del rating de wowmx.tv. Nos vemos el próximo lunes. Finalizamos ahorita con nuestra cápsula viajera a cargo de Bruno Fuchs de Zorro por el Mundo, y por supuesto sigan todo el contenido de wowmx.tv. Les mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hola amigas y amigos de Hilando Contextos, soy Bruno Fuchs de Zorro por el Mundo y esta semana les voy a compartir las novedades que trae Avianca para los viajeros. En esta ocasión son cambios que no son nada positivos para la experiencia que tenemos al volar con ellos. La primera de estas novedades es el cambio en las familias tarifarias. Están siguiendo un esquema similar al de Aeroméxico y que se asimila a las aerolíneas de bajo costo o low cost. En este punto están haciendo un símil a las tallas de ropa que van desde extra small o XS hasta extra large. E igual que las marcas de ropa que aprietan a la gente y que propician los desórdenes alimenticios, estas tarifas, sobre todo las tallas pequeñas, son sumamente restrictivas y en muchos casos van en contra de la ley, aprovechando áreas grises que tienen las legislaciones. Entonces, el Extra Small o XS es una tarifa que no permite ni equipaje de mano ni equipaje documentado sin tener que pagar más. Solo se permite un objeto personal de pequeñas proporciones y que se pueda guardar debajo del asiento. La siguiente tarifa, S, permite equipaje de mano, pero no documentado. Y eso puede ser un problema para muchos viajeros porque si quieren llevar ciertos artículos que no permiten en cabina, pues no pueden más que estar pagando. Y al final está la tarifa M, que es lo que se asemejaba antes en que permite equipaje documentado y además permite el equipaje de mano. En este caso es importante saber que normalmente ofrecen estas tarifas porque dicen que van a bajar los precios, pero la realidad es que solamente van subiendo las tarifas que tienen más inclusión y parten de los precios que hoy ya ofrecen. El otro punto que es lamentable es que van a estar cambiando la configuración del avión, haciendo más pequeña la galería, que es la parte de atrás y los baños, y van a estar metiendo el 30% más de pasajeros. Entonces va a pasar de 150 pasajeros en los aviones A320 a 180. Obviamente esto en detrimento de la comodidad. Normalmente los vuelos de Avianca no son tan cortos porque muchas personas lo utilizan para conectar entre América del Sur y América del Norte. Y bueno, será una experiencia más castigada que lamentablemente estamos viendo que se está generalizando a lo largo de las diversas aerolíneas. Como un punto importante es recordar que el año pasado Avianca se declaró en quiebra dentro de Estados Unidos. Esto para poder renegociar sus deudas, ¿no? Ahora está viendo cómo generar más dinero y es cobrándole más a los pasajeros de cosas que deberían de estar incluidas. Si quieren más detalles, no dejen de consultar www.zorroxmundo.com y háganos llegar sus dudas a nuestras redes sociales Facebook, Twitter o Instagram en @zorroxmundo.com. Muchas gracias y hasta la próxima cápsula.
wow. mx.tv